Capítulo 29. Cómo el demonio procura con miedos exteriores quitarnos de los buenos ejercicios y cómo conviene confortar el corazón con la confianza del Señor para vencerlo, y de otras cosas que ayudan para quitar este miedo y del fruto de esta tentación. Es tanta la envidia que tienen los demonios de nuestro bien que tientan todas las vías para que no gocemos de lo que ellos perdieron. Y cuando en una batalla van vencidos por nosotros, y por mejor decir, por Dios en nosotros, mueven otras y otras para si alguna vez hallasen algún descuidado a quien tragar. Cambian armas y género de batalla, pensando que a los que no venzan en una, vencerán en otra. Por lo cual, después que han visto que por astucia no nos han podido dañar, por estar enseñados con la verdadera doctrina cristiana, que nos enseña a ponernos en el justísimo querer del Señor y sufrir con paciencia lo que nos envía de dentro o de fuera, intentan guerra más descubierta, haciéndose león feroz el que antes era dragón escondido. Ya no tienta de uno y va a parar en otro, sino que claramente se quiere hacer temer, pensando alcanzar por espanto lo que por arte no pudo. Aquí no le verán hecho zorra, sino león fiero que por su bramido quiere espantar, como dice San Pedro: hermano, sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien tragar. Resistidle fuertes en la fe. No deben ser destemplados ni descuidados los que tienen tal enemigo, y mucho conviene que velen y oren al verdadero pastor Jesucristo, las ovejas que se ven cercadas por león tan bravo. Pero ¿qué son las armas con que se vence este enemigo para que vaya confundido de esta guerra como de la pasada? Estas son, como dice San Pedro y San Pablo, la fe. Porque cuando un alma, con el amor de Dios, que es vida de la fe, desprecia lo próspero y adverso del mundo y cree y confía en Dios, al cual no ve, no hay por donde le entre el demonio. Y también, como esta lumbre de fe enseña a confiar cuando hay peligros en la misericordia de Dios, si el combatido se quiere aprovechar de ella, cobra grande ánimo para pelear contra el demonio, que es cosa muy necesaria para esta guerra. Porque si el temeroso de corazón no era bueno para la guerra de los enemigos visibles, y por esto mandaba Dios que volviera la guerra, ¿cuánto menos será para pelear no contra carne y sangre, sino contra los demonios, príncipes de las tinieblas, como dice San Pablo? Y aunque ante el acatamiento de Dios debemos estar postrados y temiendo no nos desampare Él por nuestros pecados en el tiempo de la guerra que nuestro enemigo nos acomete, en todo caso conviene que estemos con ánimo fortalecido, despreciándolo a Él y llamando a nuestro Señor. De esta manera leemos que el mismo Señor oró a su Padre antes de su prendimiento, postrado y con angustia de corazón, y de allí salió tan fortalecido que él mismo fue a recibir a sus enemigos. El principal intento del demonio en esta batalla es quitar la fortaleza del corazón para que por esta vía se deje el bien comenzado, lo cual él procura unas veces tomando figura de dragón o de toro o de otros animales y estorbando la oración con estruendos e impidiendo el reposo del sueño, como se lee que le hacía el santo Job, y echando un entrañable temor en el hombre que aunque sea fuerte le hace temblar, y otras cosas sudar con angustia, y cosas semejantes a estas que dan testimonio de que anda por allí este lobo infernal. Es claro que, pues toda la astucia de su guerra se tiene por vía de miedo, las armas principales que hemos de tener son fortaleza del corazón confortado, no con nuestra confianza, sino con la confianza en nuestro Señor, porque esta es la que en esta guerra nos hace victoriosos, pues la confianza vence al temor, según está escrito: confiadamente lo haré y no temeré. Y ten por cierto que no te arrepentirás de haber puesto en Dios tu confianza, que es una fuerte esperanza, ni dirás: me ha engañado, pues no me salió como yo pensaba, porque la esperanza, como dice San Pablo, no defrauda, ni quien espera en el Señor será confundido. Nunca falta al hombre si el hombre no falta a ella,
y le falta cuando pierde la caridad, que es vida de la esperanza y de toda virtud. Y conociendo los viejos del yermo lo necesario que era este corazón confortado, para no ser vencido en estas peleas contra los demonios, que eran muy usadas entre ellos, iban de noche a hacer oración en soledad a los sepulcros de los difuntos, para ganar libertad del miedo, cuyo señorío es muy dañoso. Y si tomamos el consejo de Cristo, viviremos muy seguros de este temor, porque Él nos lo quita diciendo: yo os enseñaré a quién temer. Temed a aquel que después de haber matado el cuerpo puede echar en el infierno. Temed a éste. Quien no teme a Dios ha de temer por su mala conciencia al mundo y al demonio. Pero quien teme a Dios no teme al demonio, pues temerle es un cierto modo de sujeción como que nos puede dañar en algo, y como no puede ni llegar al cabello de nuestra cabeza sin la licencia de Dios, no hay por qué temerle a Él, sino al Señor que puede darle licencia. Por eso debemos estar siempre humillados y con santo temor delante de Dios, pero para con el demonio muy confortados con la esperanza de Dios y llenos de una santa soberbia. Y cuantas más bravezas muestre, tanto más teme tú a Dios y encomiéndate a Él, y tanto menos teme al demonio. Así leemos de aquel gran vencedor de demonios, San Antón, que viéndose rodeado por ellos en figura de fieros animales, que parecía que lo querían tragar, les decía: si tuvieseis algunas fuerzas, uno solo de vosotros bastaría para pelear con un hombre, pero porque sois lastimados, al quitároslas Dios, procuráis juntaros en grupo muchos de vosotros para atemorizar. Si el Señor os ha dado poder sobre mí, aquí me veis, tragadme, pero si no lo tenéis, ¿por qué trabajáis en balde? Y así solía decir este santo, que contra los demonios la señal de la cruz y la fe del Señor, que algunas veces quiere decir confianza, son para nosotros muro inexpugnable. Y aunque comparadas nuestras fuerzas con las de Él son muy pequeñas y flacas, la fe nos dice, si no estamos sordos, que el Señor es defensor de todos los que esperan en Él, y pues Él tiene bondad para prometernos su amparo y socorro, y para poner su corazón y sus ojos en su iglesia figurada en el templo de Salomón, y tiene verdad y poder para cumplir sus promesas, y sin que nadie sea bastante para resistirle en cielo ni en tierra, ni a quien es ayudado por Él, no sentiría el cristiano como cristiano de Dios y de su verdad, bondad y poder, si no creyese que Él, de su parte, cumple muy bien las promesas de su socorro. Pero como estas y otras semejantes a estas que Él hace, se entiendan a condición de que el hombre esté en estado de gracia, o se disponga para estarlo, ni por solo creer a las promesas en general, ni por creer que le son aplicables a él en particular, sino por la penitencia y medios que la Iglesia Católica enseña, aunque creamos de cierto que hay en la Iglesia cristiana muchas personas que están en estado de gracia, a las cuales sin duda ninguna Dios cumple sus promesas de que es defensor de los que esperan en Él, pero como ninguno está cierto sin especial revelación, que está en estado de gracia, debe de creer, por ser de fe católica, que nunca deja de cumplirse por parte de Dios, pero puede y debe temer que por suerte no se efectúan en él por su culpa o negligencia, por no tener lo que debe, de manera que con algún temor por su parte y con confianza por parte del Señor, procurará esforzarse y aprovecharse de las palabras de Dios, que promete socorro a los que pelean por él. Y el temor e incertidumbre en que Dios nos dejó que no supiésemos de cierto si estábamos en su amistad, aunque parece penoso, es provechoso para guarda de nuestra humildad y para no despreciar a los prójimos y para ponernos espuelas para obrar bien, y con tanta mayor cautela y aviso, cuanto menos sabemos de cierto si agradamos al Señor o no. Pero no pienses que por esto tienes que traer tu corazón sin fuerza con vano temor, pues siendo verdad lo que te he dicho no es estorbo para que diga David: si se levantan contra mí ejércitos, no temerá mi corazón, y si se levanta contra mí la guerra, esperaré en Dios. Y así amonesta San Pablo que nos aprovechemos de las palabras que dijo Dios: no te dejaré ni desampararé.
De tal manera digamos confiadamente: el Señor es mi ayudor, no temeré lo que me haga un hombre. Semejantes palabras no quitan del todo el temor que un cristiano por su parte debe tener, pero quitan el demasiado con la confianza que debe tener en Dios. Y así, entre otras dos cosas, camina temor y esperanza. Y cuanto más crece el amor, crece también la esperanza y va creciendo este temor. Por eso, si quieres sentir el mucho consuelo y poco temor que sienten los varones perfectos, arroja de ti la tibieza y toma a pecho el asunto de la virtud, y leerás en tu corazón el consuelo y seguridad que lees en los libros. Y entonces pelearás contra el demonio con osadía, aunque te rodee como león para tragarte, porque tienes esperanza de que te defenderá Jesucristo, fuerte león de Judá, el cual siempre vence en nosotros si no perdemos su confianza y si como cobardes no nos damos las manos atadas a nuestros enemigos sin querer pelear. El Señor no deja venir estas guerras y tentaciones a los suyos, sino para mayor bien, pues está escrito: bienaventurado el varón que sufre la tentación, porque siendo probado recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Lo quiso Él así, que la paciencia en los trabajos y el estar en pie por su honra en las tentaciones fuese el toque con que sus amigos fuesen probados, porque no es señal de amigo verdadero acompañar en el descanso, sino estar fijo con el amigo en el tiempo de la tribulación. Y como cualquier hombre se alegra de tener amigos probados con hacerle compañía en el tiempo de su tribulación, tomándola por propia de ellos, si se alegra Dios de tenerlos. Y como agradecidos les dice: vosotros sois los que permanecisteis conmigo en mis tentaciones. Y como generoso galardonador les dice: yo dispongo el reino como mi Padre lo dispuso a mí, para que comáis y bebáis sobre mi mesa en mi reino. Compañeros en los trabajos y después en el reino, debéis esforzaros en pelear varonilmente las guerras que contra vosotros se levantan por apartaros de Dios, pues Él es vuestro ayudador en la tierra y vuestro galardón en el cielo. Acordaos como San Antón, siendo reciamente azotado y coceado por los demonios, alzando los ojos arriba, vio abrirse el techo de su celda y entrar por allí un rayo de luz tan admirable que con su presencia huyeron todos los demonios y el dolor de sus llagas se les quitó, y con entrañables suspiros dijo al Señor, que entonces se les apareció: ¿dónde estabas, oh buen Jesús? ¿Dónde estabas cuando yo era tan maltratado por los enemigos? ¿Por qué no estuviste aquí al principio de la pelea para que impidieras o sanaras todas mis llagas? A lo cual el Señor respondió diciendo: Antón, aquí estuve desde el principio, pero estaba mirando cómo te portabas en la pelea, y porque peleaste varonilmente siempre te ayudaré y te haré famoso en la redondez de la tierra. Con estas palabras y con la fuerza del Señor, se levantó tan confortado que entendió por experiencia que había recobrado más fuerza de las que había perdido antes. Y de esta manera trata el Señor a los suyos, que los deja muchas veces en trances de tanto peligro que no hallan donde hacer pie, ni hallan en sí un cabello de fortaleza al que asirse, ni se pueden aprovechar de los favores que en tiempos pasados han recibido de Dios, y quedan como desnudos y entregados a la persecución de sus enemigos en unas oscuras tinieblas. Pero de repente, cuando no piensan, los visita el Señor y los libra, y los deja más fuertes que los que estaban antes, y les pone a sus enemigos bajo los pies. Y el alma, aunque más débil en naturaleza que el demonio, siente dentro de sí una fortaleza tan poderosa que le parece que despedaza al demonio como a una cosa débil y sin resistencia. Y no solo con uno, sino con muchísimos se atrevería a pelear. Así es la fortaleza que siente que de nuevo le vino el del cielo, con lo cual no solo se defiende, sino que dice como David: perseguiré a mis enemigos y los tomaré, y no tomaré hasta que sean vencidos. Los tengo que quebrantar y no podrán estar en pie y caerán bajo mis pies. ¿Qué cosa más provechosa que la que pide San Agustín cuando dice: Señor, que te conozca con amoroso conocimiento y me conozca a mí?
¿Y qué cosa tan apropiada para conocerse un hombre a sí mismo como verse por experiencia en tales trances que toca con sus manos su propia flaqueza tan de verdad que queda bien desengañado de su propia estima? Y por otra parte experimenta lo verdadero que es Dios en cumplir las promesas de su socorro en el tiempo de su necesidad, lo fuerte que es librando a los suyos de tanta flaqueza y darles admirable fortaleza repentinamente, y lo lleno de misericordia, pues visita y se apiada de los que tan extremamente están fatigados, con lo cual el hombre cae en su faz, conociendo su poquedad y miseria, y adora a su Dios amándolo y esperando socorro de él, si en otro peligro se viere, lo cual San Pablo afirma que le sucedió a él de esta manera: no quiero, hermanos, que ignoréis la tribulación que pasamos en Asia, en la cual sobremanera y sobre nuestras fuerzas fuimos atribulados, tanto que nos daba fastidio el vivir, y nosotros dentro de nosotros tuvimos por cierto que no habíamos de escapar de la muerte. Y esto sucedió así para que no tengamos confianza en nosotros, sino en Dios, que da la vida a los muertos, el cual nos libró de tan grandes peligros, en el cual esperamos que también nos librará de aquí adelante.